Con una nueva clase. Antes que empecemos, vamos a orar, hermanos, pidiendo la guía del Señor, la dirección de su Espíritu, y podamos, ser nutridos con su palabra. Amén. Te damos gracias, Dios, en esta tarde por permitirnos, Señor, seguir indagando en tu palabra, Señor, escudriñando en ella tus ricas bendiciones que tienes para nosotros, y que podamos, Dios mío, aprender, que podamos absorber todo lo que tu Espíritu a través de tu palabra, Señor, nos enseña. Gracias te damos, gracias por cada hermano acá presente, y ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, continuamos con la clase, hermano, de hermenéutica, principios de interpretación bíblica. Amén, hermanos. Y vamos a hacer un repaso, hermano, de lo que hemos aprendido en la jornada de ayer, en base a lo que este curso nos sirve, hermanos. Habíamos dicho que interpretar significaba entender y explicar pasajes bíblicos. ¿Así es? También habíamos dicho que principios son reglas que se aplican a pasajes bíblicos para interpretar su significado. También habíamos dicho que hermenéutica significa interpretar, significa el arte y la ciencia de interpretación. Lo que sí ayer no hemos hecho, digamos, en agregarle ahí, ¿por qué es arte y por qué es ciencia? ¿Así es? Ciencia porque se estudia. Y arte porque se practica, ¿así es? Ayer no dijimos eso, ayer se nos pasó por alto ese tema. Es una ciencia porque se estudia, como todas las ciencias que el hombre conoce, pero también es arte porque se practica. O sea, ahora, ¿cómo es esto de practicar? O sea, ensayamos. Por ejemplo, un artista, ya sea plástico o lo que sea, un músico, para ser buen músico o para tocar bien un instrumento, ¿qué tiene que hacer? Practicarlo. O sea, practicar las notas musicales, practicar el movimiento de cada nota en base al instrumento que toca. Y cuanto más práctica tiene el músico, mejor música va a ser. ¿Así es? Así también pasa con los artistas. Tenemos artistas plásticos que se dibujan a hacer obras o artistas de todo tipo, y el artista cada vez que aplica su mano al arte que está haciendo, cuanto más aplique el uso ya sea el hacer algo en base al arte que él está practicando, va a ser mejor lo que haga, la terminación que haga. Así también nosotros tenemos que practicar, tenemos que estudiar la Biblia para que ella nos enseñe y nos guíe. Hay una cuestión en base a esto. Muchos dicen, pero escúchame, pero no es algo espiritual. La Biblia no es un libro espiritual, el cual cuando yo abra en tal versículo ya la Biblia misma me va a decir qué es lo que tengo. No, hermano, esto no es así. Esto sería espiritualizar la Biblia, y la Biblia no podemos espiritualizarla, hermano. A la Biblia se la ha de comprender de manera literal o normal, como le llaman. O sea, vamos a interpretar de forma normal lo que cada libro enseña y en su significado normal. De ahí vamos a entender y vamos a ir a partes que la Biblia habla de cosas espirituales. Así es. Pero siempre la Biblia es interpretada de manera normal o literal, ¿sí? Para que no entremos en espiritualizar muchísimos versículos bíblicos. Porque hoy en día muchos toman la Biblia y agarran un pasaje bíblico sacándolo de contexto y arman un pretexto, como dicen muchos. ¿Así es? ¿Por qué? Porque no están aplicando los principios que estamos aprendiendo nosotros ahora, que son principios básicos para identificar cada versículo, identificar cada cosa que la Biblia está hablando y explicando a nuestra vida espiritual. ¿Amén? Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar repasando. Bueno, hemos dicho lo que es Biblia. Biblia significaba libros. Libros, exactamente.
Y también teníamos las razones, hermanos, por las cuales tenemos que estudiar la Biblia. Las razones eran, exactamente, agradar a Dios. ¿Qué más? Crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente. ¿Qué más? Ayudar a otros. Y Mantener la sana doctrina. amén. Muy bien. O sea, son 4 puntos específicos. ¿Sí, hermano? Visión, falta. Biblión, Biblión habla de libros. Libro y Biblia, libros. Muy bien, hermano. Y bueno, ahora estamos viendo los principios de iluminación espiritual. O sea, hemos sido iluminados, tanto los creyentes como los incrédulos, por el poder del Espíritu, para que Él, primeramente, cuando éramos inconversos, no éramos salvos, nos diera luz para entender nuestra condición de perdidos. O sea, ¿el perdido necesita iluminación? Sí, para entender los propósitos de Dios, el plan de Dios y su condición. Ahora, nosotros que somos salvos y tenemos ya este entendimiento, ¿necesitamos luz? Sí, para poder agradar a Dios y hacer su voluntad. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Y ahora, después de todo esto, hemos llegado al principio de iluminación espiritual. Sí. Hablábamos que esto también se divide en tres aplicaciones. Y la primera de ellas era la necesidad de iluminación espiritual, la provisión de iluminación espiritual y la recepción de iluminación espiritual. ¿Así es? O sea, todos necesitamos ser iluminados. Dios provee esa iluminación y nosotros somos los que recibimos a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Así es? Habíamos hablado de la necesidad, que tanto el perdido y el salvo necesitan ser iluminados. Ahora, ¿quién proveía esto, hermanos? Dios, a través de su Espíritu y la palabra inspirada. ¿Así es? La palabra inspirada. Ya habíamos dicho que ya había la palabra inspirada ya había cesado hasta el libro de Apocalipsis 22, ¿verdad? 22:8. Así es, donde habla de que no hay nada que agregarle. Así es, ya la palabra, el canon se había cerrado. También tenemos la provisión de parte de Dios a través de su Espíritu y de su palabra. Perfecto. Y ahora estábamos en la recepción, hermano. Habíamos quedado en la recepción. ¿Cómo la recibimos a la palabra? ¿Cómo recibimos el Espíritu? Así es. Ahora veremos, dice, lo que se requiere para la recepción de iluminación espiritual. A ver, recordemos algo, hermano, que el principio de iluminación espiritual tiene una condición. ¿Y la condición cuál era, hermanos? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué versículo se encontraba eso, hermanos? Juan 7. Exactamente, Juan 7, 10. El que quiera hacer la voluntad de Dios entenderá si la doctrina es de Dios o de los hombres. Así es. Ahora, el requisito de Dios para recibir la iluminación espiritual se encuentra en Juan 7, 17. Exactamente. Ahora, si estamos desobedeciendo a Dios, hermano, estamos dentro de la familia de Dios, ya hemos sido iluminados y estamos desobedeciendo, ¿podemos recibir iluminación de Dios? No. Es imposible que un cristiano en desobediencia reciba iluminación de Dios. O sea, y vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo específico. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Y vamos a hacer referencia a alguien que desobedeció a la palabra de Dios. A ver, voy a hacer vamos a Números 22. Números 22, 23 y 24. Bueno, en estos capítulos de Número, el Señor había sacado ya al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y le dio la tierra de Canaán para conquistarla. Así es, y se lanzó a la conquista. Así es, saliendo de Egipto, y empezó a cruzarse con numerosa población que ya se encontraban asentada en la tierra de Canaán. El amorreo, el moabita y diferentes tribus o razas de pueblos que ya estaban asentados en todo lo que era la tierra de Canaán.
y el pueblo de Israel tenía que empezar a luchar contra ellos. Así es, también se encontraba en la Malecita. Bueno, ahora hermanos, en este momento los moabitas, escuchando de las conquistas de Israel en el desierto y que se aproximaban a ellos, Balac, hijo de Zippor, llama a un profeta, así es, para que maldijera al pueblo de Dios, a Israel. Y manda a hacerlo traer, y este Balaam, que era el profeta que fueron a buscar ellos, le dijeron a aquellos hombres: el rey te va a congratular con mucha honra y gloria. O sea, te va a dar bastante dinero. ¿Y qué hizo Balaam? No, pero yo sé que el pueblo de Dios ha sido bendecido por Dios. Y yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero en sueños dice: bueno, voy a esperar a qué es lo que me dice Dios. Ahí en ese momento Dios le habla y le dice: yo he bendecido al pueblo de Israel. O sea, Dios le está aclarando a Balaam: yo ya he bendecido a Israel. O sea, no hay nadie que maldiga a Israel. Pero ve. El Señor le dice: ve. Si quieres, ve con ellos. ¿Y qué hizo Balaam? Fue en contra de la voluntad de Dios. O sea, Dios le dice de forma en la cual él entienda: yo no quiero que vayas, yo quiero que te quedes acá porque el pueblo de Israel ya está bendecido. ¿Y él qué es lo que hizo? Desobedeció. Se fue en un asna, dice el asna, pudo ver al ángel de Jehová que estaba en el camino y se echó. Y él empezó a golpear al asna hasta que el asna le habló y le dijo: no soy yo tu asna que te he servido tanto tiempo y tanto tiempo. Y él dijo, ciego por lo que estaba por hacer en contra del pueblo de Dios, por desobedecer a Dios, no se dio cuenta que el animal le hablaba. ¡Wow! O sea, muchas veces, hermano, eso podemos aplicarlo también a nuestras vidas. Así es. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Dice que el animal, un animal tuvo más razonamiento que él, hermanos, en no querer avanzar porque estaba Dios delante de él, ¿sí? Y Dios le dice en ese momento, el ángel de Jehová dice: yo, si no hubiera sido por tu asna, yo te hubiera matado ya mismo. ¿Ah? Pero tu asna fue más inteligente que vos. Y muchas veces eso lo llevamos a nuestra vida, hermano. Tenemos que aplicarlo también nosotros en obedecer a Dios, ¿así es? Obedecer a Dios en todo momento, ¿sí? No solamente cuando nos convenga obedecerle, sino en todo tiempo, ¿así es? Ahora podemos ver en este gran cúmulo de desobediencia de Balaam, que él fue lo mismo, pero él fue e hizo lo que Dios quiso, ¿así es? Porque siempre se va a hacer lo que Dios quiere, hermanos. Por más que no queramos, vamos a terminar haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Él iba con un propósito de maldecir, pero él terminó bendiciendo y dando una gran profecía, ¿ah? Ahí al pueblo de Israel. Porque se va a hacer siempre lo que Dios diga a través de su palabra. Y tenemos ese ejemplo de desobediencia. También habla acá que José era un alumno, dice, de una escuela dominical, pero José conscientemente guarda el pecado en su corazón. Celos, orgullo, inmoralidad. Ahora, pensamos que José, como hijo de Dios, como sirviendo en la iglesia, puede recibir bendiciones de Dios. No, hermanos. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Miren lo que dice. Vamos a Proverbios, hermanos. 28:13. Proverbios 28:13. Y eso es muy importante que nosotros los cristianos tengamos afianzados, hermanos, el de respetar la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? En querer hacer la voluntad de Él. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, hermanos. Debemos confesar nuestros pecados. Si vamos al libro de Juan, ahí en el 1 de Juan 5, creo que es donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere usarnos, pero no podemos llevar pecado acumulado. El cristiano no puede llevar pecados acumulados. Eso es imposible para un cristiano. Tenemos que diariamente confesar nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Así es? Sí. Somos mentirosos delante de Dios. O sea,
Es necesario confesar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad para poder ser iluminados por Dios. Así es, para poder recibir la palabra de Dios, para poder recibir de su Espíritu y su llenura. Amén. Porque el Espíritu de Dios quiere llenarnos. Ayer hablábamos de vasos sucios. Y el Señor no quiere un vaso sucio, utilizar un vaso sucio. ¿A quién le gustaría de nosotros que nos den un café, un té, un vaso, una taza sucia? Nadie, ¿verdad? Tiene que ser un vaso limpio. O sea, también nosotros tenemos que tener eso en cuenta para ser utilizados por Dios. Ser receptivos a la palabra, ser receptivos a la voluntad de Dios en nuestras vidas y limpiarnos, ¿sí? Limpiarnos de toda contaminación, hermanos, ¿sí? Diariamente erramos, diariamente fallamos, pero qué bueno que es Dios. Nos da la posibilidad día a día de que nos limpiemos. Amén. A través de su palabra, a través de su Espíritu y de una confesión sincera delante de Él. Amén. Ahora, Dios no puede obrar en nuestras vidas si no somos sinceros, si no somos obedientes, si no tenemos la voluntad de servirle. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios es lo que se requiere del creyente para que éste reciba iluminación espiritual. O sea, hacer la voluntad de Él, hacer la voluntad en cada palabra que Él nos manda. Además de estudiar la Biblia, ¿qué es necesario de parte de nosotros para la recepción de iluminación espiritual? El querer hacer la voluntad. Así es, mis hermanos. Y vamos a memorizar ese versículo, hermanos. Juan 7, Evangelio de San Juan 7, versículo 17. Vamos a repetirlo, dice. Vamos ahí. Juan, sí. Es muy importante que tengamos ese versículo memorizado, hermanos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Así es. O si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, dice, si la doctrina que hablo es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así es. Nuestra voluntad tiene que ser la de sometimiento, la de el querer en todo momento agradar a Dios y hacer su voluntad. O sea, tenemos que someternos a Él totalmente, hermano. Ahora vamos a ir, hermano, a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que... Pero qué hermoso que es la palabra de Dios, hermano. Toda la Escritura dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Hermano, la palabra de Dios nos redarguye. O sea, si hay algo en nosotros que no está bien, ella está haciendo como un escaneo en nosotros. Así es. Por más que nosotros mostremos una sonrisa de oreja a oreja y parezcamos bien delante de todo, pero la palabra de Dios nos está diciendo que hay algo mal en nuestro corazón. Por eso, y ella es la que está en nosotros sacando a la luz de que estamos mal delante de Dios. Así es. Y qué bueno que Dios nos da su palabra para que a través de ella nosotros podamos autocorregirnos. Así es. Si vamos allá a segunda a los Corintios 13 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si Cristo habita en vosotros. Ahí tenemos que hacer un autoexamen también nosotros, hermanos. Muchas veces de comprobar si realmente estamos haciendo lo correcto para con Dios, si estamos en la fe, caminando como Dios quiere. Así es. Muchas veces no estamos haciendo la voluntad de Dios por no seguir el propósito de su palabra, sino que estamos siguiendo propósitos de nuestra carne, del mundo, del diablo. Y lamentablemente esto nos desvía de la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué era la palabra útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ahí sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena
obra. Qué bendición, hermanos. A ver, ¿y quién inspiró esta palabra? ¿Quién es el que la da? Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es quien inspiró a los hombres de Dios, a los varones, para que ellos nos dieran su palabra. Ahora, Dios inspiró la Biblia, pero los hombres la escribieron. Por lo tanto, debemos distinguir entre el autor de la Biblia y los escritores humanos. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. ¿Quién es el autor? Dios. Ahora, ¿quiénes la escribieron? Los hombres. El hombre fue utilizado por Dios para transcribir lo que verbalmente el Señor estaba diciendo. Ahora hay un peligro, hermano. Un peligro. ¿Quién aparte de Dios puede inspirar nueva revelación? Nadie. Nadie. Vamos a Gálatas 1. Ese versículo tiene que anotarlo porque no están ahí en el... Gálatas 1, versículo 6 creo que es, hermana. Ya vamos a ver bien. Versículo 6. Gálatas 1, 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así es, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, si aún un ángel, así dice, del cielo y baja y me dice otras cosas de los que están contra la palabra de Dios, sea maldito, porque la palabra anatema significa maldito. O sea, no hay nadie, hermanos, que pueda traer nueva revelación. Ahora, lamentablemente muchas personas, hoy muchas sectas que hoy han salido, ¿verdad? Sí. ¿Podemos nombrar alguna de ellas? ¿Sí? Los mormones. Revelación nueva a través de un ángel, el ángel Moroni, trayendo el libro del Mormón. Testigos de Jehová, a través de su director, Carl Russell. La iglesia adventista, así es, a través de una profeta. Nueva revelación. Damos ejemplos de personas y hay miles y miles, hermanos, decimos miles de personas que dicen tener nueva revelación de parte de Dios, pero no, hermano, no hay nueva revelación, hay luz. Tenemos luz a través de su Espíritu Santo de lo que ya ha sido revelado. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, hermanos, de tener muy bien en claro lo que es la palabra de Dios, lo que es su voluntad y someternos a Él, ¿sí? Cuanto más nos sometamos, más vamos a entender y vamos a rechazar todo aquello que no provenga de la palabra de Dios. Hoy en día, si descendiera un ángel, hermano, Cristo mismo dijo, vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Y a muchos engañarán. Es lamentable esto. Hay muchos que se presentan, se autoproclaman Cristo hoy en día, hermano. Así es, y ahí Jesús ya lo había dicho, ¿sí? Van a venir falsos cristos, falsos profetas y también falsos ángeles, trayendo nueva revelación de parte de Dios, pero todo es mentira, hermanos, así es, todo es mentira. O sea, la revelación ha sido cerrada y hoy tenemos la posibilidad de conocer a Dios a través de la iluminación de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Tampoco esto no es algo nuestro, hermano, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que nos revela su palabra, ¿sí? El que nos da la dirección y la guía para lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que servir a Dios. Amén. Bueno, o sea, si un ángel viene y nos trae una nueva revelación, mentira. Si un hombre viene con nueva revelación, mentira. Mentira. ¿Así? Sea anatema, dice acá. Sea maldito. ¿Ah? Ahora, vamos a ir a segunda de Pedro 1:21. Sí, por favor, hermano. Segunda de Pedro 1:21. Muchas gracias. La profecía fue traída por
inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Ninguno de los autores bíblicos puso una palabra de la que están acá escritas, sino que Dios verbalmente los inspiró y los dirigió a cómo tenían que escribirla, el mensaje que tenían que decir y cómo lo tenían que decir, hermanos. Amén. ¿Recuerdan a Juan el Bautista cuando vino y se apareció antes del bautismo del Señor Jesucristo? Arrepiéntanse, generación de víboras. Ahora, ¿quién le inspiraba a que él hablara de esa forma? El Espíritu Santo, Dios mismo, hermanos. Así es. Aunque Juan no escribió ningún libro, así es. Pero tenemos registrado lo que él hablaba de parte de Dios. Amén. Así es, hermano. El Espíritu Santo dirigía a los escritores humanos para que escribiesen el mensaje que recibieron de Dios usando las palabras exactas que Dios quería. Y a estas palabras exactas se les llaman inspiración verbal. Así es. Verbalmente el Espíritu Santo también controló a los hombres para que no cometiesen error alguno. Por eso tenemos la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Escrita por el hombre, pero dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Qué bueno, hermanos, qué maravilloso. O sea, la palabra de Dios es infalible, así es, inerrante, así es. O sea, no falla y no erra en nada, así es. Amén. Porque es inspirada por él. Ahora, decir que el Espíritu Santo dirigió y controló a los escritores humanos de la Biblia para que escribiesen sin cometer errores las palabras exactas que Dios quiso, es decir, que las Escrituras son inspiradas. Muy bien, hermanos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama la inspiración que indica que la palabra exacta, no solamente las ideas fueron inspiradas? ¿Decíamos recién? Inspiración verbal. Inspiración, esto se llama inspiración verbal. O sea, el Señor dijo, dio exactamente el detalle de cada palabra que iba a decir, cada punto y cada coma, que es increíble. Increíble. Ahora, si bien hay muchas versiones bíblicas, y bueno, por supuesto, imagínense, los traductores se equivocan, porque el hombre erra, hermano, ¿sí? Por eso hay mucha controversia. Muchos dicen, sí, pero las palabras son escritas por hombres. Y es verdad, el hombre erra, hermano. Pero la palabra de Dios es muy práctica cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo y Él nos da la luz para poder entenderla. Bien, ahora vamos a ir, estamos hablando de la inspiración de la Biblia. Decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Decimos que Dios es su autor. Y también decimos que los hombres son los escritores. Así es. A diferencia de otros libros, la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, quien dirigió y controló a ciertos hombres para que escribiesen sin cometer errores las palabras exactas que Dios quería transmitir, que Dios quiso que el hombre entendiera. En esta clase de inspiración que se extiende hasta las palabras que se llama inspiración verbal, o sea, Dios inspiró verbalmente al hombre para que escribiera lo que Él quería. Ahora debemos recordar que hay una diferencia entre la iluminación y la inspiración. Así es. Es diferente. Así es. Iluminación es lo que estamos recibiendo hoy. Inspiración es lo que recibieron los escritores de la Biblia. Así, es diferente. Hoy tenemos más luz. Hoy tenemos más luz de la palabra. Y por eso tenemos que aprovechar esa luz, porque esa luz la da el Espíritu Santo, para que entendamos lo que ya ha sido. Justamente ahí decía 2 de Pedro 1:21, que los santos hombres de Dios, siendo inspirados, dice, nunca la profecía de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Así es. Y ahora nosotros, ¿a dónde nos apoyamos? En la inspiración de Dios que fue dada a ellos. Debes de haber notado que la iluminación es la obra del Espíritu Santo en el oyente de la Biblia para entender lo que oye y lo que lee. Mientras que la inspiración se refiere a la obra del Espíritu Santo
en los escritores de la Biblia para que escribiesen sin errores las palabras exactas que Dios quiso. Así que la iluminación tiene que ver con la obra de Dios sobre los que oyen o leen la palabra de Dios, mientras que la inspiración tiene que ver con la obra de Dios sobre aquellos que escribieron las palabras que Dios quiso que escribieran. El Espíritu Santo dirigió a los escritores humanos para que escribiesen sin errores el mensaje que recibieron de Dios usando las palabras exactas que Dios quiso. Ahora, la clase de inspiración que indica que Dios dirigió a los hombres humanos en la selección de las palabras usadas en la Biblia se llama inspiración verbal. La obra que Dios hace en el que oye y en el que lee la palabra de Dios para que la entienda se llama iluminación. Perfecto, hermano. Bueno, estamos muy contentos, hermano. Estamos repasando ya. Bueno, vamos a hacer un repaso final. El principio de iluminación declara que Dios promete iluminar el entendimiento de los que quieren hacer su voluntad para que puedan entender su palabra. Porque es necesario la iluminación espiritual, porque sin ella no podemos entender las cosas de Dios. ¿Cómo se provee esta iluminación espiritual? Por medio del Espíritu Santo. Además de estudiar la Biblia, ¿qué es necesario de nuestra parte para que recibamos o seamos receptivos de la iluminación espiritual? Querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál texto confirma el principio de iluminación espiritual? Exactamente. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a entender, va a saber, va a conocer si la doctrina es de Dios. El Espíritu Santo dirigió a los escritores humanos para que escribiesen sin error el mensaje de Dios usando las palabras exactas que Dios quiso. La obra del Espíritu Santo se llama inspiración. La obra que Dios hace en el que lee o los que oyen la palabra de Dios para que entiendan se llama amén. Bueno, ahora vamos a pasar, hermano, a la tercera lección sería esta. Teníamos la introducción. Bueno, teníamos el principio de iluminación espiritual. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a la tercera lección. El principio de autointerpretación y el principio de significado normal, ¿así es? Esto nos lleva a entender, hermanos, que la Biblia se la ha de entender de forma normal, o sea, literalmente, ¿sí? No tenemos que espiritualizar la Biblia, sino entenderla como está escrita, en base a su narrativa, en base a su contexto, siempre. Y vamos a aprender esto, hermano, ahora. Ahora, al terminar este estudio, hermanos, de esta tercera lección, vamos a primeramente decir lo que declara el principio de autointerpretación. Segundo, vamos a decir lo que tiene que hacer para que la Biblia sea su propio intérprete. Tercero, vamos a decir cuáles son las dos cosas que ayudan a determinar en qué sentido se debe tomar una palabra. Quinto, vamos a distinguir entre el sentido normal y el sentido figurativo de la palabra sangre en Juan 6:53 y en Juan 19:34. Por séptimo lugar dice explicar por qué es necesario usar el principio del significado normal. Y por último, dar la definición de espiritualizar. En esta lección vamos a aprender esto. Dice, ahora vamos a lo primero. El principio de autointerpretación. ¿Qué significa esto, hermano? Que la Biblia por sí sola se autointerpreta, ¿sí? Yo no le puedo agregar, ya sea, por ejemplo, cuando decimos exégesis, estamos extrayendo lo que la Biblia ha interpretado. Ahora, cuando decimos la palabra eisegesis, es cuando nosotros le agregamos cosas que la Biblia no dice, ¿así es? Y hoy hay muchos hermanos que tienen una forma de pensar propia y quieren ellos ajustarla a lo que la Biblia dice. Y llevan y enseñan esto. Esto es una herejía y es una falsa doctrina. O sea, ¿qué dice en Apocalipsis 22:8? Que no podemos agregarle, ¿verdad? Ni quitarle. Así es. O sea, la Biblia sola tiene que autointerpretarse.
No podemos nosotros agregar nada de lo que la Biblia no esté interpretando a través de su espíritu. Ahora, hermanos, es muy importante esto de no agregar nada a la Biblia. No agregar nada de lo que en mi corazón o en mis sentimientos haya. Porque por lamentablemente hacer esto muchos han errado, hermanos. Y hoy tenemos falsa doctrina. Tenemos sectas que enseñan falsamente. ¿Así es? Bueno, vamos al principio de principio de autointerpretación, declara que la Biblia es su propio intérprete y debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Esto quiere decir que al estudiar cualquier pasaje de las Escrituras, tenemos que leer los otros versículos en la Biblia con relación al texto que estamos estudiando y dejar que ellos nos lo indiquen. Estos versículos se llaman versículos paralelos o pasajes paralelos, porque se refieren al mismo tema. ¿Así es? Tenemos que buscar pasajes paralelos, versículos paralelos, algo que se relacione. ¿Así es? Ayer hablábamos por la tarde algo muy interesante, hermano. Hablaban los hermanos del libro de Enoch. ¿Por qué no está incluido en la Biblia? ¿Así es? Porque si vamos a hablar de la Biblia, ¿qué es lo que es la Biblia, hermanos? Es autointerpretativa y es cristocéntrica. ¿Así es? Ahora, el libro de Enoch, yo lo he leído, lo he leído, y no es cristocéntrico. Se enfoca en los demonios. El enfoque del libro de Enoch, hermanos, es totalmente demonios. Es totalmente ángeles. Así es. Y se desenfoca de lo que es Dios. O sea, yo por eso no lo tomaría ese libro, ¿sí? Y bueno, por eso también fue rechazado dentro del canon bíblico. Aunque en Judas vemos que Judas está citando un pasaje del libro de Enoch. Y ahí se hace medio confuso. Pero en definitiva, hermano, si vamos a compararlo con toda la Biblia, al libro de Enoch, está fuera de lo que es Cristo y de lo que es la inspiración o comparación a otros libros. O sea, no está al mismo nivel. Por eso fue desechado. Por eso no recomiendo el libro de Enoch. Muchos dicen, no, pero el libro de Enoch habla de, sí es verdad, habla de muchas, quizás hasta fábulas, ¿así es? Cosas que no nos conviene, hermano, meternos en ese asunto, ¿sí? Vamos a Mateo 3, 13 al 17 y también Marcos 1, 19. ¿Usted, hermano, Mateo 3, 17? 13, 17. Mateo 13 al 17. Y usted, hermano, por favor, va a leer Marcos 1, 9 al 11. ¿Quién es Mateo? ¿Yo? Sí. Le decía que ella lea Mateo 3. Bueno. Marcos, bueno. ¿Le empiezo yo? Sí, por favor, hermano. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ahora Marcos 1, 9 al 11. Marcos 1. ¿Del 9 al 11? Sí. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego cuando subía el agua, vio abrirse de los cielos
y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, vemos que es el mismo relato, ¿verdad? Y en Lucas 1, 21 al 22 y 22. No, 3, disculpen, 3, hermano, acá lo veo como uno desde acá. 3. Sí, 3. Hablamos del bautismo de Jesús. ¿Tres cuánto? 21, 22. 21 y 22. ¿Leo? ¿Quién es? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Perfecto, hermano. Acá tenemos 3 relatos en los 3 evangelios. El mismo relato, ¿sí? Es muy parecido el de los 3. Por ahí hay veces que también tenemos relatos que son paralelos, pero que son mirados desde otro ángulo, así es. Es como sacar una foto, pero tomarla de diferente ángulo, así es. Muchas veces tenemos relatos que son paralelos, pero tomados de diferente ángulo, pero hay veces que tenemos relatos parecidos, pero que son totalmente diferentes. Hay que tener cuidado con eso, así es. Vamos a seguir justamente estudiando esto. O sea, acá está hablando del paralelismo, o sea, cada vez que leemos un relato, quizás sea el mismo, pero lo vemos de un punto de vista diferente. Así es. Y esto nos da más luz, nos da más interpretación de lo que había pasado. Jesús había ido al Jordán y había sido bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma. El Padre hablando desde el cielo y Jesús siendo bautizado. Si bien la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿verdad? Pero acá vemos la manifestación de ella, hermanos. Así es. La Trinidad mostrándose claramente. Muchos cuestionan esto. Bueno, los unitarios dicen que no, la Trinidad, pero ahí justamente se está mostrando el Padre hablando. Solo que Jesús haya sido ventríloco o tenga un parlante, no sé, atrás. No, hermano. Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Y el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Perfecto. Y ahí podemos entender de que hay una Trinidad. Un único Dios en 3 personas. ¿Sí? 3 personas en ese momento actuando. Uno hablando, el otro siendo bautizado y el otro descendiendo. Qué increíble la palabra de Dios cuando la empezamos a desmenuzar, empezamos a entender. Ahora, según el principio de autointerpretación, ¿quién o qué es el intérprete de la Biblia? La misma Biblia. Hermano. Disculpe que lo interrumpa, pero no sé lo que significa Trinidad. Trinidad. 3 en 1. También a la Trinidad la podemos encontrar en el agua. ¿Qué es lo que es agua? Pura, clara. Exactamente. El agua la podemos encontrar en 3 estados, hermanos. ¿Sí? Pero es agua una sola, ¿verdad? Agua hay una sola, que está compuesta de oxígeno e hidrógeno. ¿Así es? 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Puede ser que sea así? Bueno. La verdad que no. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Así es? Por eso tenemos agua, oxígeno en el agua y por eso tenemos peces, porque pueden respirar el oxígeno que tiene el agua. ¿Así es? Ahora, el agua tiene 3 estados. El sólido y gaseoso. Ahora, en estos 3 estados, pero es agua. Es muy simple. Ahí también se explica muy... Gracias, pastor. Padre, Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. El agua es una, ¿verdad? Bueno, Dios es uno, pero en 3 personas. O sea, en 3 estados diferentes. Qué bueno. Bueno, ahora para que la Biblia sea su propio intérprete, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que leer otros pasajes que se relacionan con el pasaje que estamos estudiando. ¿Así es? Para que la Biblia sea su intérprete, su autointérprete, tenemos que leer otros pasajes
paralelos al que estamos estudiando, para entender y para tener un mejor panorama de lo que la Biblia está diciendo. ¿Así es? Estos se llaman pasajes paralelos. El principio de autointerpretación declara que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la Biblia sea su propio intérprete? Leer los pasajes paralelos y dejar que la Biblia se explique a sí misma. El no aplicar este principio ha resultado en muchas enseñanzas y predicaciones falsas. ¿Por qué? Porque sacan a un versículo, sacan un capítulo. Yo me acuerdo, había un pastor que hacía así. Ese día no hacía así la Biblia, ¡pa! Hacía así, una ojeada, no siquiera miraba. Ponía el dedo ahí, bueno, vamos a leer sobre esto. Y empezaba, no, escuchen, es muy importante esto. Y le sale Apocalipsis 3:20. Aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, abres la puerta, entraré a él y seré con él y es conmigo. Perfecto, hermanos. Acá Dios nos está hablando del matrimonio y salía con otro tema, totalmente diferente al que estaba. O sea, estaba sacando totalmente un versículo y estaba haciendo un contexto totalmente diferente. A ver, ¿cuál sería el contexto de esto, hermano? Que Dios está en la puerta de nuestro corazón, podemos decirlo así, golpeando para entrar a nosotros y tener una relación con nosotros. O sea, Él cambiaba el significado y daba totalmente otra cosa que nada que ver con lo que Él estaba leyendo. Y bueno, por eso, por usar mal la Biblia, es que hay muchos famosos pastores y todo esto que tienen muchísima gente, pero que la tienen bien confundida, hermanos, ¿sí? ¿De qué vale tener un pueblo o un estadio lleno de personas confundidas y perdidas? Porque es muy simple, si no entienden algo tan simple como esto, tampoco no van a entender la salvación, ¿así es? No van a entender que son pecadores y que necesitan ser redimidos por Dios a través de su sangre, ¿así es? Bueno, ahora la Biblia se interpreta a sí misma a través de versículos y de paralelos, ¿así es? De historias paralelas. El no aplicar esto lleva lamentablemente a error. Y ahí podemos leer, hermano, vamos a Mateo, capítulo 13. Sí. ¿Puede leerlo, hermano? 13, versículo 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla, ¿estoy diciendo bien? Sí, está bien, hermana, perfecto, no se asuste. Sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Perfecto. Ahora, si leemos hasta ahí nada más, hasta el versículo 8, no tenemos un panorama, porque acá habla de semillas que son lanzadas y son esparcidas, caen en diferentes lugares, pero no tenemos un desarrollo ni un final de lo que significaba todo eso. O sea, dice acá, un joven preparó un sermón únicamente leyendo Mateo 3, 13, del 3 al 8, y no continuó haciendo énfasis en donde caía, digamos, la tierra, ¿ah? Porque Jesús mismo después explica en el versículo 18 al 23 qué es lo que significaba cada lugar donde caían las semillas. ¿Así es? ¿Puede leerlo, por favor? Sí. Mateo de 18 al 21. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Ve? O sea, ahí está Jesús explicando la parábola que él había dado. ¿Qué es lo que era una parábola, hermanos? Una parábola era un ejemplo cotidiano de algo ya sea normal, de algo común en la vida de las personas, llevado, digamos, a algo espiritual. ¿Así es? O sea, Dios está dando un ejemplo de algo sencillo en la vida cotidiana y le está dando un sentido espiritual. ¿Así es?
Y bueno, en este momento, lea por favor, 18 al 23. Sí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye palabra y al momento lo recibe con gozo, pero tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Bueno, acá podemos entender que acá la semilla es la palabra de Dios, la cual es sembrada en el corazón. Ahora, el corazón es comparado acá en 4 terrenos, así es. Uno duro, uno muy duro, otro desierto, así es. Y hay un buen terreno que es el último que cae, dice, donde la semilla pudo germinar y pudo tener raíces y pudo crecer el árbol, así es. El Señor hace algo muy hermoso acá con esta parábola, explicando que así es el corazón del hombre. ¿Ah? Muchos reciben la palabra, pero bueno, los afanes y todo lo que le rodea quitan esa palabra que Dios ha puesto en su corazón, o sea, no prospera. Y bueno, lo bueno es que en el último terreno que cayó esa palabra era una tierra especial para que esa palabra cayera, ¿sí es? Bueno, ahora, si leíamos únicamente la primera parte que era de Mateo 13, 3 al 8, no íbamos a entender lo que el Señor estaba diciendo en base a los terrenos donde tiene que caer. Y podemos interpretar de cualquier manera. Dice, un predicador joven leyó solamente los primeros versículos de esta parábola, donde dice Mateo 13 al 8, y lo usó como un sermón. Ahora, él preparó un mensaje incluyendo explicaciones del campo y la semilla, y los tipos de tierra en que cayó la semilla. Él se esforzó mucho y dio su propia interpretación. Después él encontró que, con gran sorpresa, que la interpretación se da por la misma Biblia en los versículos siguientes. O sea, se dio una sorpresa después de que estudió, después de haber dado el sermón, después de haber enseñado algo erróneo, hermano. Por eso es necesario comparar la Biblia, llegar a versículos que son paralelos, que son iguales, que están en el mismo nivel del que hemos leído para entender más, para tener más luz de lo que estamos por enseñar. ¿Así es? Porque si no vamos a enseñar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, esta ilustración nos muestra la necesidad de aplicar nuestro principio de autointerpretación, el cual declara que la Biblia es su propio intérprete. ¿Así es? Ahora, eso es el principio de autointerpretación. Tenemos que estudiar pasajes paralelos al que estamos leyendo para llegar a una correcta interpretación del pasaje y del texto. Ahora vamos al segundo, que es el principio de significado normal o literal. ¿Así es? Normal o literal. La Biblia está escrita en diferentes, hay diferentes tipos de textos, así es, texto ilustrativo, texto, ahora, narrativo histórico, tenemos poesía, así es, tenemos diferentes tipos de textos en la Biblia, porque son diferentes libros, diferentes autores. Ustedes imagínense, tenemos más de 40 autores, así es, la Biblia tiene más de 40 autores, y todos ellos en diferentes épocas, y con un diferente contexto habitual en sus vidas. Algunos fueron reyes, algunos fueron pastores, algunos fueron, por ejemplo, Samuel, él tuvo 3 cargos muy importantes en Israel. Él fue profeta, él fue juez y él fue sacerdote. O sea, tuvo una alta jerarquía realmente Samuel en el pueblo de Israel. Y también podemos decir, por ejemplo, David. ¿Qué es lo que fue David primero? Un pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Tenemos reyes, el rey Ezequías, que ya nacieron dentro de un reinado.
Y tenemos al profeta Jeremías, también era sacerdote. Tenemos a Ezequiel, tenemos Isaías, así es. Todos en un diferente contexto y en un diferente ámbito. Y ustedes pónganse a pensar, hermano, todos estos hombres de Dios, al ser inspirados por Dios, y todos concuerdan en lo mismo, hermano. Hablan de Cristo, ¿eh? Hablan de Dios en su contexto. O sea, por eso decimos que la Biblia es Cristo-céntrica y la misma Biblia se autointerpreta y la misma Biblia nos da la luz de qué es lo que tenemos y cómo tenemos que entender. O sea, y todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo lo vamos a interpretar? De manera normal. Vamos a ir a eso. El principio y significado normal declara que debemos tomar cada palabra en su significado normal o literal sería. A menos que el contexto o la enseñanza general de las Escrituras indique que el significado es figurativo. Cuando hablamos de significado figurativo, hablamos de significado ya sea simbólico, ¿así es? Figurativo o simbólico. El significado normal de una palabra, en su significado común y ordinario, un río quiere decir un río. Si hablamos de una montaña, en el significado normal es una montaña. No vamos a decir una montaña, bueno, vamos a hacer algo espiritual de ello. O sea, está hablando de lo que, si decimos termo, es ese termo. No podemos espiritualizar algo que la Biblia está diciendo literalmente que es así. Vamos a leer, hermano, Juan, Evangelio de San Juan. (6:19), hermanos. ¿Puede leerlo? Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Perfecto, a ver. Dice, cuando ellos iban, vieron a Jesús que... Ahora, la palabra mar en este versículo se usa de forma literal, ¿verdad? Jesús, ¿por dónde iba? ¿Por un mar espiritual? No. Ellos iban navegando y Jesús se le apareció en el mar, caminando sobre el agua. O sea, el mar era real, no era un mar espiritual, porque muchos podemos también tomar ese mar, hablar de Jesús camina sobre mares espirituales. No, hermano, el mar, habla del mar, habla literalmente de algo tangible, de algo real, así es, algo literal. Ahora, el significado figurativo de una palabra es cualquier otro significado que no sea su significado normal u ordinario. Por ejemplo, vamos a leer Juan ahí nomás 6:35. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas lo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sigo? No, ahí no, hermano. Ahora, Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿Jesús es pan? No. O sea, está hablando de modo figurativo. Figurativo. Está dando una figura de que Él es el pan de vida. ¿Sí? Aquel que tiene hambre puede tomar de Jesús. No es que vamos a comer de Jesús. No, hermano. Está hablando de forma figurativa. O sea, el significado figurativo es algo cuando Dios está espiritualizando una palabra, pero Él nos da justamente, nos indica que esa palabra es figurativa, que está dando una figura o haciendo relación a algo espiritual de algo que Él está mencionando en su palabra. Y llevamos a Juan 1:29. 1:29. ¿Puede leer, hermano? No. Sí. Estaba por leer, pero he visto que no podía leer bien. ¿Qué querés que te lo lea yo entonces? Bueno, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, ¿podemos tomar esa palabra de forma normal? No. No, porque he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan está haciendo una alusión, está haciendo, dando una palabra figurativa, está espiritualizando lo que es el Cordero de Dios, una representación. Jesús es la representación de aquel Cordero que fue sacrificado para quitar el pecado del mundo, así es. O sea, está hablando de forma figurativa. ¿Está hablando de forma normal? No, está dando una figura de quién era Cristo, era el Cordero de Dios. O sea, tenemos en la Biblia palabras que son figurativas, pero que la misma Biblia nos enseña a que es una figura, que es algo espiritual. Y también tenemos, la mayor parte de la Biblia son palabras normales. Normales. O sea, ¿cómo vamos a interpretar la Biblia correctamente? De forma normal. A menos que la misma Biblia nos indique que es algo figurativo o ilustrativo o espiritual. Así es. Entonces Juan 35, la palabra que usamos es un significado figurativo. Así es. Juan 6:35. Ahora vamos a Éxodo 12:3. Y ahí vemos justamente que Dios pide al pueblo de Israel que sacrifique un cordero. ¿Así es? Ahora, este cordero que Dios pide al pueblo de Israel, ¿era figurativo o era en su sentido figurativo o normal? Normal, porque era un cordero, era un animal que Dios pedía que el pueblo sacrifique. O sea que ahí podemos ver la diferencia entre lo figurativo y lo normal de Dios. Así es, Dios cuando indica algo normal, lo hace a través de la palabra y la misma Biblia interpreta que es normal. Y cuando habla de algo figurativo, la misma Biblia interpreta que es algo figurativo, espiritual o ilustrativo. Bueno, acá cierro con el último versículo, hermano, y ahí vamos a... Éxodo 12:3, versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Perfecto. O sea, este cordero que acá está mencionando es normal. Así es. Lo está hablando en el sentido normal de la Escritura. Un cordero, tómese un cordero, y ese cordero tenían que sacrificarlo. Así es. Bueno, vamos a hacer un receso, hermanos.